Bueno, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, profe. Bien, vale. Bueno, continuemos. Continuemos entonces. Ustedes dirán, bueno, pero profe, ¿usted por qué se saltó hasta el año de 1927? ¿Cierto? Bueno, porque básicamente lo que quería era describir cómo fue el paso de la radio directamente a la radio en Latinoamérica. No quiere decir que cuando llegó la radio, por ejemplo, a los Estados Unidos no se crearon estaciones de radio. Claro, por supuesto que sí se crearon estaciones de radio. Simplemente quería describir los momentos más importantes o los hitos más importantes que han pasado en la radio en la historia, uno, y dos, pasar inmediatamente, porque pues de qué nos sirve saber cuándo se creó la primera emisora en Estados Unidos. O sea, al final de cuentas, pues esta emisora, primero, esa emisora no existe y segundo, pues no es nuestro idioma, ¿vale? Más bien, pues pasemos directamente ya a lo que es Latinoamérica porque muchas veces, a nosotros muchas veces nos han dicho, no, es que la radio llegó por Cuba y la primera radio que escuchamos nosotros fue por Cuba y Cuba nos trajo todo, ¿cierto? Y no es, y pues, por lo menos en el tema de radio, la primera transmisión, sí llegaron equipos a Cuba, porque Cuba era un puerto muy importante. En ese momento era un puerto estratégico para muchas cosas, ¿vale? De hecho, fueron los primeros que crearon el formato de la radionovela, ¿cierto? Los cubanos. Pero digamos que no fueron los pioneros en el tema de radiocomunicación. La radio o los medios de comunicación, la radio como tal llegó a nuestro continente a través del sur, a través de Argentina, 1927. Sí, porque las primeras radios en América, es decir, en Estados Unidos, se empezaron a crear en 1920, justo después de la guerra, 4 años después de la guerra. Y la primera emisora en Estados Unidos fue la WWJ, que estaba ubicada en Michigan, Estados Unidos. ¿Ya? Señor, dígame, Arturo. Tengo una duda. Profe, Usted nos había dicho que, o fue que entendí mal, Enrique Telemaco Susini fue el que creó la primera transmisión en Argentina, pero el 27 de agosto de 1920 o 27. 27. Ah, 27. ¿Sí? ¿Yo dije 20? Sí. Sí, Y le profe, embarré. dice 1920, profe. pero el 27 de agosto. Sí, 27 de agosto de 1927. 27, ok. Qué pena. Me equivoqué. Tranquilo, no se preocupe. Me equivoqué. Sí, fue en el año 1927. ¿Vale? Pero el 20 de agosto de 1920 fue la creación de la primera emisora o de la primera emisora de la que se tiene registro en Estados Unidos, que fue la WWJ en Michigan, que transmitía noticias básicamente. ¿Y de dónde sacaban las noticias? Pues de la prensa, que era el único medio de comunicación. En el año 27 fue que se realizó la primera transmisión en Argentina con el señor Enrique Telemaco Susini. Por eso les digo, los equipos llegaban a América y a Latinoamérica llegaron o empezaron a llegar por el sur, ¿vale? 1927. Yo dije 1920, discúlpenme. Bien. Luego de esta primera transmisión en Argentina, obviamente la radio en nuestro continente se empezó a desarrollar de abajo para arriba, ¿cierto? Entonces empezaron a desarrollarse las emisoras de Paraguay, de Chile, Bolivia, Perú, Brasil. Bueno, Brasil año, digamos profe? que Qué el pena más... que no le escuché. ¿Señor? ¿En qué año? Perdón, no le escuché, profe. ¿Dijiste año o no? No he dicho todavía. No, digamos que en ese tiempo, desde 1927 en adelante, cuando se dio la primera transmisión y gracias a la creación de la Sociedad de Radio Argentina, se empezó a desarrollar la radio en
Suramérica o en América Latina, digamos, en Latinoamérica, de abajo para arriba, o sea, del sur hacia el norte. Entonces, Argentina primero, toda la extensión de su país, luego los aledaños, entonces estamos hablando de Uruguay, Paraguay, Brasil en el sur, igual que Brasil en ese momento tenía sus ciudades más importantes al sur casi, Paraguay, luego vino Chile, luego vino Bolivia, luego empezó Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. Lo más chistoso, digámoslo de esa manera, lo más chistoso es que la radio en nuestro país llega a través de Barranquilla. Es decir, no por el sur, no por Barranquilla. ¿Por qué? Porque Barranquilla pues era el puerto o uno de los puertos principales donde se recibía todo. Acuérdense ustedes que por Barranquilla llegó el fútbol, acuérdense ustedes que por Barranquilla llegaron los trenes y acuérdense ustedes que por Barranquilla llegó la radio. Eso fue en el año de 1938, ¿vale? En esa época era el gobierno de Abadía Méndez, si mal no estoy. Sí, Miguel Abadía Méndez. El señor Miguel Abadía Méndez tenía, o mejor dicho, empezó a ver todo este auge de la radio en nuestro país, ¿vale? Y más o menos, perdón, dije 1938, es 1937. 1937. Gobierno de Miguel Abadía Méndez. El señor Miguel Abadía Méndez decidió que con todo este auge de la radiocomunicación en el país, decidió que deberían otorgarse permisos para montar estaciones de radio y perifonía en el país, ¿vale? En esa época todavía no tenía Colombia la tecnología para realizar estas comunicaciones, ¿cierto? Las comunicaciones se daban por tierra y los medios de comunicación simplemente era la prensa con el que se informaba la gente en esa época. Era la prensa, la gente dependía mucho de la prensa. Y si alguien de pronto quería escuchar música o algo, tenía que hacerlo a través de perifoneo, ¿cierto? Y digamos que así empezaban las emisoras en esa época en el país. Después, más adelante, cuando ya el señor Miguel Abadía Méndez empezó a otorgar estos permisos, empezó a llegar la tecnología de la radio en nuestro país, en 1937, ¿vale? Para el año de 1938 se crea una emisora en Barranquilla, que fue la primera emisora que hizo sus transmisiones de radio de entretenimiento, digámoslo así, poner música y sonido y noticias, digámoslo, una radio informativa y aparte de todo de música, que fue La Voz de Barranquilla, año 1938. 1938. La Voz de Barranquilla fue la primera emisora que empezó transmisiones en el país. Creo que fue un primero de mayo. Sí, 1 de mayo de 1938 fue el día que inició labores la emisora La Voz de Barranquilla. Actualmente, La Voz de Barranquilla hace parte de la cadena RCN, es una emisora de la cadena RCN, ¿vale? La Voz de Barranquilla. Hace parte de la cadena de emisoras de RCN Radio. Y fue la pionera o la primera emisora que empezó a hacer sus transmisiones como radio, como medio de comunicación en Colombia, 1 de mayo de 1938, ¿vale? Así comienza, o esos son los albores de la radio en nuestro país. La próxima semana analizaremos todo el desarrollo de la radio en nuestro país, ¿vale? Empezaremos entonces a desglosar todo el tema de la historia de la radio en nuestro país. Hoy simplemente quería que viéramos los hechos más importantes, que aterrizáramos un poquito en la historia de la radio en nuestro país, entendiendo que
pues a eso, es decir, que los productores de radio necesitamos saber la historia, de dónde empezó todo este cuento. Ustedes se podrán imaginar la evolución que ha tenido este medio de comunicación desde 1873, ¿sí? 73, sí. Hasta ahora. Bueno, hoy hablamos hasta 1938 cuando ya llegó a la radio, cuando ya llegó a Colombia. Y obviamente todo lo que tuvo que sufrir, toda la transformación que ha tenido la radio desde ese momento hasta ahora, ¿vale? Entonces, muchachos, por hoy en la clase de producción de radio de Cultura del Sonido no es más. Espero verlos la próxima semana, por favor. Cualquier duda, pregunta, inconveniente, me la hacen llegar, no se preocupen. Y nos vemos ahora sí la próxima semana, primero con manejo de la voz y luego con Cultura del Sonido, producción de radio. ¿De acuerdo, muchachos? De acuerdo. Gracias, profe. Pásenla bien. Perfecto, profe, Gustosos. gracias.